Te saludo con la preciosa paz de nuestro Señor Jesucristo, con el anhelo de transmitir, de compartir, de vivir una experiencia completamente diferente al recibir la dirección y la sabiduría de nuestro Dios Todopoderoso a través de su bendita palabra. Hoy quiero referirme a una parte del libro de los Hechos de los Apóstoles, del capítulo 17, los versículos 22 y 23, en donde la palabra de Dios dice: Entonces Pablo se puso de pie en medio del areópago y les dijo: Ciudadanos de Atenas, veo que son personas sumamente religiosas. Mientras recorría la ciudad contemplando sus monumentos sagrados, he encontrado un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. Pues bien, lo que ustedes adoran sin conocer es lo que yo vengo a anunciarles. Entonces aquí nosotros podemos ver que esto es lo que dice la palabra de Dios. Y a través de esta parte de las Escrituras, nosotros vamos a darnos cuenta de cómo Pablo estaba hablando, estaba transmitiendo, estaba compartiendo a un Dios vivo y eterno, a un Dios que según ellos no conocían. Pero déjeme decirle algo muy importante. En esa época habían dos corrientes filosóficas muy influyentes, y una de ellas eran los epicúreos. De su fundador Epicuro creían en la existencia de los dioses, pero que éstos no se interesaban por el bienestar de los hombres. El fin principal para este movimiento era el placer a través de una vida feliz y reposada, libre de dolor, tribulaciones o temor, especialmente del temor a la muerte. Y el otro movimiento, la otra corriente, era de los estoicos, cuyo fundador es Zenón. Creían que Dios era el alma del mundo que moraba en todas las cosas, puesto que Dios estaba en todos los hombres. Todos eran hermanos. Para esos filósofos, Pablo era un charlatán. Y es por esto que en ese lugar llamado el Areópago era el sitio en donde se reunían un comité que supervisaba las cuestiones religiosas y educativas. Y es por esto que allí también nosotros podemos ver de cómo Pablo va a predicar, va a manifestar a un Dios vivo, a un Dios todopoderoso. Y es allí donde hay ciertos principios que tenemos que nosotros compartir también. Recordemos, Dios es el creador del universo. Nuestro Dios no es producto del pensamiento o necesidad humanas. Dios no habita en templos de construcción humana. Dios no requiere de servicios humanos. Él sustenta la vida. Él nos creó y no nosotros le hicimos a Dios. Por lo tanto, el hombre ha de buscar a ese Dios intangible, pero alcanzable. Para el hombre es importante que nosotros podamos reconocer de su poder y que Él es un Dios infinito, es un Dios eterno, con manifestaciones en donde podemos ver exactamente cómo Dios se manifiesta en nuestras vidas. Es por esto que aquí nosotros tenemos que recordar algo muy importante. No se trata de que el hombre con su imaginación pueda crear a alguien como su Dios y además darle forma. Pero es allí donde queremos ver cómo la palabra de Dios declara al Dios no conocido, al Dios que adoraban a pesar de no saber
como era. Y es lo que Pablo dice: yo les voy a presentar a ese Dios que ustedes no conocen. Yo sí le conozco. A ese Dios todopoderoso, a ese Dios yo quiero mostrarles exactamente. Dios, a la vez que es espíritu y no puede ser percibido físicamente, se ha hecho accesible a los hombres y el hombre debe buscarlo. Pero ¿cómo buscarlo? Esto es lo importante. Esto es lo que nosotros tenemos que ver. Allá en el libro de Éxodo declara la palabra de Dios: yo soy el Señor tu Dios que te rescató de Egipto donde eras esclavo. Y dice ahí la palabra también: no adores otros dioses además que a mí. No hagas para ti ninguna imagen, ni nada parecido de lo que hay arriba en el cielo, ni lo que hay abajo en la tierra, ni lo que hay en el mar debajo de la tierra. No te inclines ante ellos, ni los adores, porque yo, el Señor, tu Dios, soy un Dios celoso. Castigaré por el pecado de los padres a los hijos, e incluso a los nietos y bisnietos, por culpa de los que me desprecian. Y es precisamente en donde nosotros podemos ver también en la actualidad cómo nos engañaron y adoramos a un Dios que no conocemos, a un Dios que supuestamente existe y que nos vendieron esa idea, nos dieron esa idea. Pero es lamentablemente un Dios desconocido, a una figura, a una estatua, a una imagen, no sé. Esto no es Dios, porque aquí dice: no harás ninguna imagen adicional a esos dioses principales y a la infinidad de deidades que existen en el mundo. Los antiguos griegos también adoraban a una deidad de ellos llamada Angostos Teos, Dios desconocido. Y esto es porque definitivamente sabían que había un Dios, pero no sabían cómo era. Y esto es lo que Pablo está aquí presentando. Les dice: yo les voy a presentar al Dios vivo, al Dios santo, al Dios eterno, al Dios que nos creó, al Dios que nos sustenta, al Dios que nos bendice, al Dios que nos guía, al Dios que nos da todo lo que nosotros necesitamos si creemos en Él. Es por esto que también allá en el libro del profeta Isaías menciona algo muy importante y declara una vez más: yo Jehová, dice la palabra de Dios, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni alabanza a esculturas. Nosotros tenemos que darnos cuenta entonces y preguntarnos: ¿a qué Dios estamos adorando? ¿De qué Dios se trata? ¿Quién nos dijo que había un Dios? Porque lo importante es sentirle a ese Dios en nuestro corazón, en nuestro interior, a través de su Santo Espíritu. Esto es lo que nosotros tenemos que aprender, a sentir, a vivir, a saber exactamente que ese Dios no es creación del hombre. Recuerde, Dios nos creó a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. Así dice la palabra. Entonces es por esto que también aquí tenemos que ver cómo en esa época, tanto en Tesalónica, rechazaban cualquier idea de un Dios y no querían reemplazarle al rey, que en ese entonces era César. Pero también existía otro lugar llamado Berea, en donde ellos sí escuchaban y comprobaban con las escrituras, y muchos fueron convertidos. ¿Por qué? Abrieron su entendimiento, no se cerraron a algo que aparentemente era, pero no es. Allí nosotros tenemos que ver que definitivamente ¿a quién adoramos? ¿A un Dios desconocido o a un Dios que sentimos, a un Dios vivo, a un Dios santo, a un Dios verdadero? El salmista también dice: dad a Jehová la gloria de vida a su nombre, adorar a Jehová en la hermosura de su santidad.
Es por esto que nosotros tenemos que darnos cuenta que definitivamente hay un Dios todopoderoso, hay un Dios verdadero, hay un Dios vivo. No es simplemente la idea de creer que existe un Dios. No, nuestro Dios es verdadero. Nuestro Dios es un Dios vivo, santo y eterno. Recordemos todo esto y que podamos sentir y que podamos vivir y que podamos sobre todo compartir como Pablo lo hizo a aquellos que estaban en la oscuridad, a aquellos que desconocían exactamente de quién era ese Dios. A ellos les estaba compartiendo y les decían, saben, ustedes adoran a un Dios que no tiene nombre, a un Dios que tal vez se imaginan, a un Dios que no existe. Yo quiero presentarles a ese Dios. Es un Dios todopoderoso. Es por esto que definitivamente nosotros tenemos que darnos cuenta, recapacitar y reaccionar para aceptar una verdad, la única verdad, que es nuestro Dios todopoderoso y que envió a su Hijo Jesucristo para liberarnos de todo pecado, y nosotros hoy podemos con libertad adorar y glorificar, recibir ese perdón y sobre todo a través de su Santo Espíritu sentir su divina presencia. Que el Señor bendiga poderosamente sus vidas.